Buen día para todos. Seguimos en Parashat Naso. Quedamos en eh, capítulo 6, versículo 10, en donde empieza lo que es la Tahará, la purificación estamos hablando del Nazir, del Nazareo. Dice así: y en el octavo día traerá 2 tórtolos o 2 palominos al Cohen a la entrada de la tienda de la cita. El Cohen hará uno en ofrenda de pecado y uno en ofrenda de asesión, y hará expiación por él porque pecó con respecto al alma. Creo que dijimos anteriormente en el audio anterior de que anteriormente dijimos que la parashá dice que de repente se le apareció, vamos a ver, y si un muerto muere cerca de él accidentalmente súbitamente, y él contamina su cabeza de abstinencia. ¿Qué es lo que sucedió? Que dentro de los dijimos que cuando la persona hacía el voto del Nazir, el voto de ser Nazareo, era de 30 días, ¿sí? Entonces, después de los 30 días, él se cortaba el cabello, se hacía toda la purificación y todo lo que tenía que hacer. Pero, ¿qué pasa si en el medio de los 30 días, de repente, como lo que está hablando aquí, accidentalmente se le apareció un muerto en el camino, qué sé yo, lo que se llama un met mitzvah, que es un muerto que no tiene quien lo entierra, y por lo tanto él tiene que hacerlo, incluso no puede decir que no. En la Torá oral se aprende de dónde se aprende que él tiene que hacerlo, porque la Torá te dice aquí que él no lo puede hacer, que él no se puede infectar, no se puede contaminar con un muerto, pero en el caso que no tenga quien se acargue del muerto, él tiene que hacerlo por él mismo, y por lo tanto se contamina. Al contaminarse, él tiene que hacer la purificación de nuevo y empezar de nuevo los 30 días. Pero por qué le hacen eso del cielo? No hay nada accidentalmente ni que pase por pasar. Si le hacen así el cielo, quiere decir de que el voto que él hizo, como dijimos al principio, no fue en alas del cielo. No fue porque en verdad él quería alejarse del pecado. Él lo hizo porque puede ser, qué sé yo, era la moda en aquel tiempo, todo el mundo ser nazareo, o porque vio al amigo que lo hizo, yo también lo puedo hacer. Muchísimas cosas que de repente no fue nada del cielo, y por eso del cielo hacen que la persona le hacen traer un muerto así normalmente para decirle del cielo de que lo que él está haciendo no lo recibieron bien del cielo, por decirlo así. Ahora dice la purificación, que en el octavo día, quiere decir 7 días, tienen que pasar 7 días, tienen que, eh, este, como dijimos anteriormente, tienen que rasurarse la cabeza, y tienen que también rociarle las aguas de la vaca bermeja el tercer día y el séptimo día. Después el octavo día él tiene que traer los palominos, que dice aquí los 2 tortolos, los 2 palominos de Alcohen. Dice Rashi: en el octavo día traerá 2 tortolos. Este enunciado tiene como propósito excluir el séptimo día de la obligación de traer las aves. O quizás no, sino que es para excluir solo el noveno día en adelante. La respuesta es: la Torá fijó un tiempo preciso para los animales que son ofrecidos. ¿Quién? La Torá dice: cuando nazca un toro, una oveja o una cabra, durante 7 días permanecerá bajo su madre, y a partir del octavo día será aceptable como ofrenda ígnea al Eterno. Este versículo estipula que solo a partir del octavo día se puede utilizar el animal como ofrenda. Eso es lo que quiere decir Rashi. Y también fijó un tiempo preciso para las personas que traen ofrendas. Las ofrendas que son obviamente obligatorias de traer, ¿sí? Las que tienen que traer. Ahora bien, así como con respecto a los animales que son ofrecidos, la Torá declaró válido el octavo día, y también es a partir del octavo día en adelante. Así también con respecto a las personas que ofrecen ofrendas, la expresión el octavo día mencionada aquí implica el octavo día a partir del octavo en adelante. Eso es lo que quiere decir, no antes. Del octavo en adelante ya es tiempo para traer las ofrendas que tiene que traer para purificarse.
porque pecó con respecto al alma. Dice aquí Rashi en el sentido de que no se cuidó de la impureza del muerto. Sin embargo, Rabbi Elazar Acapar dijo: su pecado consiste en que se privó a sí mismo del vino. Dice aquí, mismo sentido tiene el versículo 5.2, donde la Torah también llama nefesh a un cadáver. Según esto, su pecado consiste en que por haberse contaminado con un cadáver, los días previos de su estado de nacir se pierden y después de su purificación debe reiniciar su estado de abstención, que fue lo que dijimos y explicamos anteriormente. Tiene que empezar de nuevo esos 30 días. No obstante, el problema que plantea esta interpretación es que no parecería apropiado llamarlo pecador. Por esto es un caso en el que se haya contaminado contra su voluntad por causa de fuerza mayor, o sea, causa de fuerza del cielo, que le hicieron que, que se le apareciera un muerto, como dijimos anteriormente. En el Tratado de Nasir 19 Aleph, Ta'anit 11 Aleph, según esta interpretación la expresión Nefesh se refiere literalmente al alma de Nasir. Según esto, se le considera pecador porque afligió su alma al privarla de las cosas buenas de este mundo. Al respecto, el Talmud agrega, y no da pie esto para una inferencia de Kal Vajomer, si este individuo del Nasir que solo se privó del vino es llamado pecador. El que se priva de todos los demás no será un pecador con mayor razón. Sin embargo, el problema que plantea esta interpretación es que aquí la Torá habla de que él, Nasir, pecó con respecto al alma, con el contexto de que se contaminó con un cadáver, lo cual sugiere que su pecado tendría que ver con eso y no con otra cosa. ¿Okay? Es porque dice que a este no le fue suficiente lo que la Torá, dice así los sabios, no fue suficiente lo que la Torá prohibió. Este viene y se prohíbe cosas más que la Torá no prohibió, como el vino, sí, y otras cosas. Entonces viene este y se agrega más. Entonces, esas son las dos opiniones que hay allí en el Tratado de Ta'anit 11 Aleph o Nasir 19, donde dice si él se llama pecador o no se llama pecador. Y eso tiene que ver con lo que explicamos anteriormente. Todo tiene que ver cómo él recibió a sí mismo el voto del Nasir. Si fue nada del cielo o no. Si no fue nada del cielo, se llama pecador. ¿Para qué lo haces? Si tú no estás en ese nivel y no lo vas a cumplir y no es lo que necesitas, ¿para qué lo haces? ¿Sí? Toda la persona tiene que saber si eso es para él, no es para él, si es verdad, lo necesita, no lo necesita, ¿para qué? No se hacen las cosas de estar, no se hacen las cosas por hacer. Las cosas tienen que ser, la persona tiene que saber, va a agarrar una cosa tan importante como eso, vaya donde Raf, el guía espiritual, pregúntale, ¿puedo yo, Raf, puedo tomar yo hacia mí ser un nazareo? ¿Tengo yo, lo necesito, lo puedo hacer? Uno tiene que saber, porque no puede hacer las cosas a la ligera. La persona escucha cualquier cosa en cualquier lado, este habló de esto, el otro habló de esto, escuché un rabino que dijo esto, entonces yo lo hago. Escuché otro rabino que dijo esto, yo lo hago. Ya, yo lo hago. ¿Quién dijo que tú lo tienes que hacer? ¿Quién dijo que tú estás en el, en el, en el nivel de hacerlo? Todo depende del nivel de la persona. La persona no puede agarrar todas las cosas una sola vez. ¿Qué va a salir de eso? La persona va a estar obstinada, va a estar. La persona tiene que saber que la persona está hecha de verdad, si uno ve por lo menos las personas en el mundo, que las personas quieren libertad. Es lo que están buscando hoy en día. Libertad, liberación, hacer. ¿Quién? Lo que pasa es que ellos no saben qué tipo de libertad es la que se necesita. Una libertad del Yetzer Hará, a través de que la persona tiene la Torah y todo lo demás, pero esa libertad no es tan fácil. La persona no puede venir y decir, Seu, yo me libero del Yetzer Hará de un solo golpe y agarro toda la Torah y todo. No, porque la persona lo que está agarrando en sí, las mitzvot y todo lo demás, esa cosa lo van encerrando, lo van apretando. Primero tiene prohibido hacer esto, tiene que prohibido comer esto, tiene prohibido comer carne con leche, tiene que prohibido mirar aquí, mirar allá, hacer esto, hacer lo otro, no estar aquí, no estar allá. Entonces de repente la persona empieza a agarrar cosas, no, sí, yo aquí, yo hago esto, cuando de repente la persona se ve muy apretado en todo lo que está haciendo y lo que sale de allí a la final es que la persona no tiene ningún tipo de felicidad espiritual ni nada por el estilo. ¿Por qué?
Y digo, por qué me siento así? ¿Por qué me siento como presionado? Como si no lo hago, ¿por qué se siente así? Porque no tiene ningún tipo de, primero no tiene un guía espiritual y él piensa que todo lo que está haciendo está bien. Y resulta que lo que está haciendo no está bien, está mal. Y a la final siente una presión todo el tiempo y no tiene ninguna felicidad en lo que está haciendo. Cuando la persona agarra jumbro, cuando la persona agarra cosas que son fuertes para él y todo lo demás, y no siente ninguna felicidad en lo que está haciendo, y no se siente bien con lo que está haciendo, quiere decir de que él no está allí, él no está ahí. Eso no es para él. Él no tiene que estar haciendo eso ahorita. Por eso es muy importante la persona que, hemos dicho esto en varios audios, que la persona no se puede dirigir a sí mismo. Cuando la persona se dirige a sí mismo, créelo que no va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque todo lo que va a tomar, todo el consejo que va a agarrar, todo lo que él piensa agarrar y lo que piensa que está bien y que no sé qué, no sé qué más, a la final está mezclado con el Yetzer Hara que él tiene dentro de él. Lo que hará parecer bien lo va a agarrar y lo que no, no. Por ejemplo, si la persona, por ejemplo, es una persona holgazán, ¿sí? Perezosa. Entonces, cuando está escrito de que tiene que levantarse temprano, entonces ya ahí el Yetzer Hara le va a decir, ya como él tiene el Yetzer Hara de ser holgazán y todo lo demás, no, aquí es diferente, aquí yo puedo tomar de repente un poco más de tiempo, puedo levantarme más temprano, puedo hacer otra cosa, puedo esto, puedo lo otro, no sé qué más. La persona mete sus intereses en medio de las leyes del creador. Por eso la persona necesita una persona que lo dirija, que esa persona tiene que ser el sabio, estar por encima de todo ese tipo de intereses y le va a decir en verdad lo que él tiene que hacer. Esa es la diferencia y las personas no entienden en el mundo y por eso no tienen ningún tipo de satisfacción en lo que hacen. Seguimos. Dice aquí, y él consagrará su cabeza en ese día. Dedicará al Eterno los días de su abstinencia y traerá un cordero de un año en ofrenda de pecado. Y los primeros días se perderán, puesto que contaminó su abstinencia. Consagrará su cabeza recomenzando de nuevo la cuenta de su abstinencia, como dijimos anteriormente, que tiene que de nuevo empezar a contar los 30 días. La frase consagrará su cabeza no se refiere a una ceremonia especial que tenga que hacerle a su cabeza. ¿Bien? Es la que por el hecho de que se corta el cabello, aquí también alude a su abstinencia en términos de consagrar su cabeza. Eso es lo que quiere decir. Dedicará al Eterno los días de su abstinencia, es decir, deberá volver a contar los días de abstinencia como al principio. En otras palabras, reanudará la cuenta desde el principio, no desde el día que interrumpió su abstinencia. Los primeros días se perderán en el sentido de que no serán tomados en cuenta, como si no hubiera hecho nada. Si por ejemplo la persona hizo un voto de Nazir durante 60 días, el periodo mínimo de voto de Nazir son 30 días, y se contaminó en el 30º día, no podrá contar los primeros 30 días, y después de haberse purificado, completarlos con otros 30 días. Deberá iniciar otra vez el periodo de 60 días que prometió en un principio. Seguimos, y esta es la ley del Nazareo. En el día que se completen los días de su abstinencia, él se hará llegar a la entrada de la tienda de la cita, ofrecerá su ofrenda al Eterno, un cordero de un año sin defecto en ofrenda de asesión, una cordera de un año sin defecto en ofrenda de pecado, y un carnero sin defecto en ofrenda de paz. Se hará llegar, quiere decir, dice aquí, se llevará a sí mismo. Y este es uno de los tres casos en el cual que Rabbi Ishmael interpreta en este mismo modo. Aquí Sotomer el et. Et viene a decir, se llegará y avi oto, se hará llegar. Seguimos y un cesto de panes hacimos o gasas de sémola revueltas en aceite, obleas acimas ungidas en aceites y sus oblaciones y sus libaciones. De la ofrenda de asesión y de la ofrenda de paz, dice Rashi, puesto que estas ofrendas, la de asesión y la de paz, estaban incluidas en la categoría general de ofrenda de asesión y de paz, pero fueron singularizadas aquí para tratar acerca de una ley nueva.
esto es, que requieren de pan, era necesario que en este versículo de la Torá la regresase a la categoría general, indicando explícitamente que requieren libaciones como es lo usual con todas ofrendas de ascensión y ofrendas de paz. Ken Rashi aplica aquí las reglas de la interpretación de la Torá de dos aspectos que forman la Torá, la parte escrita y la parte oral, están ligados entre sí mediante ciertas reglas precisas de interpretación. Ken, que tenemos 13 reglas, según el Rabbi Ishmael, ahí en la Torá, en el Talmud hay otras reglas más también. Ken. La onceava regla de interpretación afirma cualquier cosa que estaba incluida dentro de una categoría general y luego fue singularizada para tratar un asunto nuevo, no puede ser restaurada a la categoría general, sino hasta que la escritura lo restaure expresamente a su categoría general. El modo en que esta regla se aplica a este caso es el siguiente: todas las ofrendas de ascensión y de paz van acompañadas de libaciones. Por tal razón, a primera vista pareciera superfluo que la Torá dijera explícitamente que sí requieren libaciones. No obstante, como aquí la Torá dice que la ofrenda de ascensión y la ofrenda de paz del Nazir deben además ir acompañadas de pan, se pudo haber pensado que la ofrenda de ascensión y la ofrenda de paz del Nazir constituye una excepción a la regla general que se aplica a las demás ofrendas de ascensión y de paz por el hecho de que no requieren libaciones. Por ello era necesario que aquí la Torá enfatizará de nuevo que a pesar de llevar pan, siguen llevando también las libaciones acostumbradas. Hogazadas revueltas en aceite y obleas así, 10 de cada tipo de pan. En total eran 40 que llevaban. ¿Qué? 40 que llevaban y le daban al Cohen, le daban 4 en total. Una de cada una. Seguimos, el Cohen lo ofrecerá delante del Eterno y realizará el servicio de la ofrenda de pecado y de su ofrenda de ascensión, y del carnero hará sacrificio de ofrenda de paz al Eterno junto con la canasta de pan acimo, y el Cohen llevará a cabo su oblación y su obligación. El nazareo rasurará su cabeza de abstinencia a la entrada de la tienda de la cita y tomará el cabello de su cabeza de abstinencia y lo pondrá en el fuego que está debajo del sacrificio de la ofrenda de paz. Decimos aquí, dice Rashi, inmolación, ofrenda de paz al Eterno junto con la canasta de la pan de acimo, deberá degollar el animal de la ofrenda de paz con la condición de consagrar el pan. Que en ese momento pasa el degollo a consagra el pan que él lleva junto con el animal. Su oblación y su libación del carnero. Seguimos, y el nazareo rasurará la entrada de la tienda de la cita. Como aquí se menciona la entrada de la tienda de la cita, se podría haber pensado que el nazareo deberá rasurarse en el atrio, que ya es adentro, pero ello no podría ser, ya que hacerlo así implicaría una falta de respeto para el lugar. ¿Por qué? Por lo que él está contaminado, no puede entrar. Por lo tanto, la frase del Nazareo restaurar la cabeza de su abstinencia únicamente quiere decir que deberá hacerlo después del degollo de la ofrenda de paz, acerca de la cual está escrito, y la degollará en la tienda en la entrada de la tienda de la cita. Seguimos. Nazareo restaurar en la tienda de la cita, llegamos, y su cabeza el Cohen tomará de la antepierna delantera cocida del carnero, así como una hogaza de pan acimo del cesto y una oblea acima, y las pondrá en las manos del nazareo después de que se haya rasurado el cabello de su abstinencia. El Cohen las mecerá en ofrenda de vaivén delante del Eterno. Consagrado es para el Cohen, además del pecho, el vaivén y la pierna de la elevación, y luego podrá el nazareo beber vino. Dice Rashi que está debajo de la inmolación de la ofrenda de paz, es decir, debajo de la marmita de la cual la cocían. Pues solían cocer las ofrendas del paz del nazareo en el atrio, ya que el Cohen tenía que tomar la antepierna delantera después de que había sido cocida y mecerla en vaivén delante del Eterno. La antepierna delante de cocida, aquí el término indica después de que ha sido cocida. Consagrado es para el Cohen la hogaza de pan, la oblea y la antepierna delantera son porciones separadas para el Cohen, además del pecho del vaivén. Vamos a ver.
Dice aquí, en este caso la palabra al significa además del pecho y de la pierna, que por ley le corresponden al Cohen de todas las ofrendas de paz normales. La ofrenda de paz del Nazareo contiene algo adicional para el Cohen, esta antepierna delantera, puesto que la ofrenda de paz del Nazareo estaba incluida en la categoría general de las ofrendas de paz, pero fue singularizada aquí para indicar una nueva ley con respecto a ella, a saber, la separación para el Cohen de la antepierna delantera. Era necesario incluirlas de nuevo en la categoría general de las demás ofrendas de paz, indicando explícitamente que también está sujeta a la ley del pecho y la pierna, igual que las ofrendas de paz en general. Esto explica porque la Torá especifica aquí que el Cohen le corresponde el pecho del vaivén y la pierna de elevación. Si estos dos artículos son asignación usual a los Kohanim, como se indica anteriormente en Vaikra 7:34, como la Torá agregó una ley nueva a esta ofrenda de paz, ¿bien? Que además de esos dos artículos hay que dar al Cohen la antepierna delantera, era necesario enfatizar que todos los demás aspectos son ofrendas de paz normales. Seguimos, esta la ley del Nazareo que promete su ofrenda al Eterno por su abstinencia, además de lo que su mano alcance, conforme a su voto que prometa, así deberá ser, además de la ley de su abstinencia. Dice Rashi, además de lo que su mano alcance, por ejemplo, si declaró, seré Nazareo a condición de rasurarme el cabello ofreciendo 100 ofrendas de asesión y de 100 de paz. Es decir, cumpliré la ceremonia final. Un nazir puede añadir a las 3 ofrendas estipuladas por la Torá las ofrendas que desee. Sin embargo, no puede ofrecer menos de estas 3 obligatorias, como Rashi explicará a continuación. Conforme a su voto que promete, así deberá ser. Es decir, además de lo prescrito en la ley usual de la abstinencia, además de ello, pero no menos de lo que lo prescrito en la ley de su abstinencia. Por ejemplo, si una persona declaró, seré nazareo durante 5 periodos de abstinencia a condición de rasurarme el cabello, únicamente con estos 3 animales, en tal caso no se aplica la regla de que conforme a lo que prometa, así deberá hacer. Seguimos, el Eterno habló a Moshe para decir, habla a Aarón y a sus hijos para decir, así bendecirán a los hijos de Israel, diciéndoles. Diciéndoles quiere decir, es similar al significado de las verbas vocales de Sajor Beshamor en frases de disant. Quiere decir emor diciéndoles a ellos. De tal modo que todos escuchen, dice aquí. Aquí se aprenden todas las halajot, las leyes que tienen que ver con si aún así la Torah expresó la bendición, en términos de decir ello implica que que lo esencial está en el hecho de que escucharán lo que decían, y se curaría. Dijimos anteriormente lo de las leyes que tienen que ver con la bendición de los Kohanim, que se hace por lo normal, se hace en la mañana, en la plegaria de Shaharit en la mañana. El Eterno te bendecirá y te protegerá. Diciéndole, dice aquí Rashi, trae otra Z, dice que está escrito en forma completa. Ello es para indicar que no deberán bendecirlos con apresuramiento y precipitación, sino que en concentración y con el corazón entero. El Eterno te bendecirá, que tus bienes sean bendecidos. ¿Sí? O sea, implicando abundancia de lo que se da. Aquí la abundancia de la que habla esta bendición se refiere específicamente a bienes materiales. Y te protegerá para que bandidos no caigan sobre ti para apoderarse de tu dinero, pues entre seres humanos el individuo que da un regalo a su siervo no es capaz de protegerlo de cualquier otro hombre. Y en caso de que sobre él caigan asaltantes y se apoderen de su dinero, ¿qué placer obtiene de él de este regalo? Pero en este caso el santo bendito es el que le otorga el regalo y el mismo el que lo protege. Nuestros sabios hicieron muchas otras investigaciones midrashicas, alegóricas, sobre este pasaje en el Midrash Sifri. De todas maneras, también habla sobre lo que tiene que ver que tiene que ver con por ejemplo, la shefa, la abundancia que le baja a la persona.
pero esa abundancia que le baja a la persona la puede perder. Si tiene transgresiones y todo lo demás, como trae en el tratado de Pirkei Avot, que dice que la persona que hace transgresiones, la persona que hace una transgresión, crea un ángel negro. Y ese ángel que se crea por la transgresión de él, necesita comer. En el Tomer de Borah dice que Hashem de por sí, por su bondad, él le da de comer a esos ángeles. Está esperando hasta que la persona, como los elimina, o que la persona haga teshuvah, y a lo que hace teshuvah y se arrepiente con todo el corazón, los elimina, o que reciba tribulaciones, o cuando muera, los ángeles lo están esperando a él. Entonces, esos ángeles también le quitan a él la shefa, también le quitan a él la abundancia que le baja a él. Entonces, por eso dice allí también de que el Eterno lo bendecirá, que es la shefa, la abundancia que le va a llegar a la persona, y le protegerá también de esos seres malignos que le quieren tomar la bendición, la abundancia. El Eterno hará que su semblante se ilumine hacia ti y te agraciará. El Eterno hará que su semblante se ilumine hacia ti, dice Rashi, es decir, Él te mostrará un semblante sonriente, un semblante radiante. Dice aquí, un comentarista ve aquí en una alusión el hecho de que incluso después de haber hecho el becerro de oro durante los 40 días que permanecieron en el desierto, Dios no se enojó contra ellos. No solo eso, sino que justo después de ese pecado les ordenó construir el tabernáculo. Por otra parte, ahí mismo el Midrash cita la opinión de Rabbi Natán en el sentido de que que Dios ilumine su semblante hacia Israel significa la luz de la presencia divina. Asimismo, el Midrash explica de dos modos esta actitud divina de conceder gracia a Israel. Primero, que Dios concederá sus peticiones. Segundo, que los concederá gracia en la opinión de los demás seres humanos. Esto es lo que quiere decir gracia. Como dice eh, al final de Parashat Bereshit, y Noach matzah hem be'enei Hashem. Y Dios encontró gracia en Noach. ¿Por qué? Porque Noach está escrito en el Tratado de Sanedrín, en la página 108, de que él estaba dentro también del decreto de morir junto con los demás en su generación. Solamente que por obtener gracia, Akadosh Baruj Hu lo dejó vivo. Eso es lo que quiere decir aquí, de que Dios le concederá sus peticiones. Les concede sus peticiones incluso que no se lo merezca. Pero solamente por tener esa gracia, Hashem se lo da. ¿Cómo se obtiene esa gracia? Rabbi Nachman dice, se obtiene a través de la Torá, a través del tratado de Eruvim, que la Torá le da gracia a la persona. También hay mitzvot que le dan gracia a la persona, le hace gracia, y eso hace que las peticiones que la persona le haga a Hashem, incluso que no se las merezca, Hashem se las pueda dar. Todo si es para su bien, obviamente. Entonces aquí también, y te agraciará, esto significa, Él te concederá gracia. Seguimos, el Eterno alzará su semblante hacia ti y establecerá paz para ti. Ellos impondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. El Eterno alzará su semblante hacia ti, es decir, subyugará su ira. Dios se comporta hacia sus criaturas de dos modos, siguiendo la justicia estricta o yendo más allá de lo que marca la ley, incluso cuando los seres humanos no lo merezcan. Subyugar la ira implica reprimir el atributo de justicia y actuar hacia los seres humanos con misericordia. Ellos impondrán mi nombre. Esto quiere decir de que los Kohanim bendecirán a los israelitas con el nombre inefable. Pero eso cuando estaban ellos en la época en el Bet HaMikdash. No hoy en día. Y yo los bendeciré a los miembros del pueblo de Israel, y yo daré mi consentimiento a las palabras pronunciadas por los Kohanim. Según otra interpretación, la frase "y yo los bendeciré" se refiere a los Kohanim mismos. O sea que ellos bendicen y Hashem bendice a los Kohanim también, que bendicen a Israel. Eso es lo que quiere decir, que se aprende también en el Talmud. Con esto hay bastantes, obviamente, secretos sobre solamente la bendición y todo lo demás, y nosotros vamos a ver también eh, interesante que ahí son, ¿cómo es que se llama? De ahí se aprende también los que suben a leer la Torá,
Ahí está, la braja se divide primero en 3, después en 5 y después en 7. Los días comunes suben 3 a la Torah. En día festivo 5 y los días Shabbat 7. De ahí se aprende Yom Kippur, son 6 que suben a la Torah a leer, ya que es un día festivo, pero que la transgresión es mucho más fuerte que los días festivos normales. Por lo tanto, se agrega uno más. Y con referente al Hol HaMoed, que es también Hol y también Moed, que es entre uno y lo otro, entre lo santo y lo profano, como está entre uno y lo otro, y vimos que el día festivo son 5 y los días mundanos son 3, entonces se toma el medio, que son 4. En el Hol HaMoed, que es los días que están entre Pesaj y el otro Pesaj, Pesaj 1 y Pesaj 2, los días entre medio, o el día entre medio también entre Sukkot, esos días son, o Rosh Hodesh también, en la cabeza de mes, también suben 4 la Torah, y eso de ahí se toma. O sea que fíjate que de aquí se aprende bastantes cosas, no solamente las bendiciones, sino se aprende cuánto suben la Torah. También aquí las letras las letras que están en hebreo, obviamente, en lo que tiene que ver con Kohanim son 60 en total, los otiot, las palabras que hay, las letras, son 60 en total, y 60 la gematria Samech. Samech en el hebreo es la palabra, ¿cómo se escribe la Samech? Está cerrada por todos los lados. Y eso indica que es protección. Se hay cerco por todo el lado, eso significa protección. ¿Ok? Entonces, también de ahí se sabe que también es protección para la persona, como dice aquí, te bendeciré y te protegeré y todo eso. Con esto hemos llegado al final del capítulo 6 para empezar el capítulo 7 con la ayuda del cielo, que es un capítulo bastante largo con 89 versículos. Besrat Hashem, en el próximo audio hablaremos de ello para terminar la parashá de Naso. Besrat Hashem, que tengamos un buen día.